Quiero iniciar este estudio preguntándoles a los que estamos aquí presentes, ¿quién conmigo cree que la Biblia es inspirada por Dios? Amén. Y que todo cuanto en ella leemos es verdad. Amén. ¿Amén? ¿Ustedes no? Sí. ¿Cuántos creemos o cuántos creen conmigo de que Dios es amor y su misericordia es para siempre? Amén. Levanten la mano con ganas. Amén. ¿Cuántos creen como yo que Dios es celoso, vengativo, devastador cuando se enoja? Amén. Quiero empezar entonces este estudio, que lo he dividido en dos sesiones debido a lo extenso, con un versículo que tal vez muchos de ustedes desconocen. Y dice así en Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Reyes 19:35 nos dice, atención, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Mucha gente. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Es una cosa devastadora. Imagínense que aquí en Houston hayan 185,000 muertos de la noche a la mañana. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos da de estar aquí presentes delante de ti, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y que todo cuanto aquí hagamos, digamos, pensemos, está visto por ti. Tú eres, Señor, testigo de nuestras vidas y por eso nos sentimos protegidos, por eso nos sentimos acompañados, porque tu presencia, Señor, la invocamos desde el mismo momento en que abrimos nuestros ojos y la invocamos en este momento para este estudio. Sé tu, Señor, llenando con tu presencia y dándonos la sabiduría, el pensamiento, Señor, y tu palabra que la necesitamos para ser guiados por ti en todas nuestras actividades. A partir de este momento, Señor, ponemos este estudio en tus manos, dándote gracias en el divino nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro estudio de la Biblia debe empezar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué en el Antiguo Testamento? Porque es la manera como nos permitimos conocer más la mente de Dios. Es la manera como nos enfocamos en sus propósitos para con la humanidad. Nosotros nos acercamos a Él, nos acercamos a Dios para honrarle. Pero para honrar a alguien tenemos que conocerle primero. Y si nosotros no abrimos la palabra de Dios, nunca la vamos a conocer. Nunca nos vamos a hacer aceptos a sus bendiciones, a su amor. Porque obviamente queremos saber qué es lo que Dios espera de nosotros, de la humanidad, de su creación. Desde la creación, Dios vio la necesidad de corregir al hombre, porque vio maldad en su corazón. Mas la mente de Dios y sus propósitos para con la humanidad necesitan ser conocidos. Entonces la manera más práctica de recibir su amor es leyendo este manual de vida, este manual que nos ha dado, inspirado por Dios, como ya lo vimos al principio. Aquí tenemos entonces que debido a esa maldad del hombre, Dios decide eliminar a la humanidad, a toda la humanidad. Pero aquí hay un personaje que ya todos hemos escuchado hablar de él, que es Noé. Noé halla gracia delante de Dios y entonces él lo salva del diluvio. El diluvio que sabemos que fue enviado, Dios lo envió para terminar con toda la humanidad. Él lo salva juntamente con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas. A todos ellos les permite subir en el arca, a la cual manda a Noé a construir, y entonces los libra de la muerte, porque sabemos que toda la tierra fue llena de agua, de acuerdo a la palabra de Dios. Surge entonces un personaje clave en la historia de la humanidad. Aquí
encontramos a un personaje de nombre Abraham. Resulta de que Abraham, hijo de Taré es descendiente de uno de los hijos de Noé. Con él y sus hijos, con los hijos de Noé y sus esposas, fue llena, nos dice la palabra, fue llena toda la tierra. Entonces aquí encontramos a Abraham, que fue, como dije, descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Dios le habla y le dice que él será padre de muchas naciones. Dios le da un hijo, lo recordamos, a Isaac. Cuando Dios le da a ese hijo, Dios le transfiere esa promesa. Y le dice así en Génesis 26, 24. Le dice así: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi hijo. Voy así recorriendo la palabra de Dios rápidamente, porque son muchas páginas, son muchas citas, pero cuando ustedes vean así que menciono una cita, es bueno que la anoten para que lean la historia que hay detrás de esa cita. Solamente extracto algo para que tengan una idea de lo que está pasando. Isaac tiene 2 hijos. A ver quiénes recuerdan quiénes son. Isaac tiene 2 hijos. ¿Qué son? Jacob y Esaú. Ahora, con la complicidad de su madre, Jacob se hace pasar por el primogénito, cuando el primogénito era Esaú. Entonces, ella lo disfraza, vamos a decir, de Esaú, para que reciba la bendición de la primogenitura, que en ese tiempo era súper importante. Ahora, de ese hijo de Jacob salen las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. El nombre de Israel, por cierto, es dado a Jacob después de una lucha que tiene con el ángel de Jehová. Esto lo podemos leer acerca de esa lucha en el Génesis capítulo 32. Génesis 32, 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso es lo que traduce la palabra Israel. Entonces, el nombre de Jacob pasa entonces a ser Israel. Y por eso se llama el pueblo de Israel, y mencionamos el pueblo de Dios como el pueblo de Israel, porque es realmente la descendencia de Jacob. Eso lo confirma más adelante la Biblia cuando leemos en Génesis 35, 10. Dice: y le dijo Dios, su nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. En Génesis 35, 12, ahí más adelantito, Dios le habla directamente a Jacob y le dice: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Le repite. Entre los hijos de Jacob, que ya dijimos pasa a ser Israel, se destaca a alguien importante, o vamos a decir, se destaca a alguien que tiene méritos delante de Dios. Ese hombre es José, dentro de los hijos de Jacob. El amor que le profesa Israel o Jacob a José es motivo de envidia entre sus hermanos, es motivo de celos, y ellos deciden venderlo como esclavo a los egipcios. Pero Dios para todo tiene propósitos, como vamos a ver. Allí lo tomó el jefe un oficial del faraón egipcio, que se llamaba Potifar. Lo recordamos. Potifar viene a pasar entonces a ser el jefe de José en este lugar. José es falsamente, luego dentro de la historia, José es falsamente acusado de seducir o de tratar de seducir a la esposa de Potifar. ¿Y qué pasa? Que es enviado a la cárcel. Pero entonces allí en la cárcel se hace popular por la interpretación de sueños. Dios le ha dado a él un talento
y es interpretar los sueños. Y no sabemos a cuántas personas, pero dentro de esas personas habían dos personas que estaban también encargadas de la cárcel. Y Dios adivina sus sueños, y José adivina sus sueños, y eventualmente José les dice: mire, eso que he hecho con ustedes, por favor, háganselo saber al rey porque me puede favorecer. Ellos se olvidan y eventualmente sucede que el faraón o el rey tiene un sueño, y José le responde así. José le responde así al faraón: mire, eso no está en mí, será Dios el que me dé la respuesta propicia para usted, para el faraón. Le dice, respondió José al faraón, ahí lo tenemos en la pantalla. La respuesta de José se asimila a la respuesta de muchos de los profetas y siervos de Dios, quienes agradecen y le dan el honor a Dios por lo que reciben. Lo vamos a ver más adelante. Y es que ya hemos estudiado lo suficiente para reconocer los celos de Dios. Cuando nosotros recibimos un talento especial y no le damos el honor a Dios, Dios nos lo quita. O por lo menos a mí me ha pasado. No sé a ustedes si de pronto alguna vez han recibido como que tienen dones especiales y no le dan el honor a Dios. Dios es celoso y eventualmente no podemos hacer nada porque nos olvidamos de lo que teníamos, de lo que habíamos hecho. Entonces aquí leemos en el mismo capítulo 41 de Génesis cómo la interpretación dada por José al faraón evita que su reino sucumba ante los años de hambre que le sobrevienen al reino. Como dije, para los que acaban de llegar, estamos simplificando un poco en el Antiguo Testamento lo que sucede, lo que tiene que ver con la obediencia que nosotros le debemos a Dios. Entonces aquí, debido a esa hambruna que el sueño de José le evita a su reino, el faraón lo nombra gobernador de toda la tierra, ¿sí? Y le dice en Génesis 41:40, como dije, cuando yo mencione un capítulo, entonces ustedes lo pueden anotar y más adelante en sus casitas pueden leer la historia. En Génesis 41:40 nos dice, le dice el faraón: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José es prosperado y su prosperidad le permite traer a Egipto toda su familia. Su familia está ya mucho más retirada, pero entonces debido a su cargo en el reino del faraón, le permite traer a toda su familia, o sea, a su padre, a sus hermanos, a las mujeres de sus hermanos, a todos sus hijos de ellos, primos, a todo el mundo. Y encontramos en Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entonces podemos calcular que vinieron 500 personas como mínimo al lugar y llenaron el lugar y crearon toda una región, todo un pueblo allí. Después quiero entonces, como dije, resumir con brevedad la lectura para viajar en el tiempo unos años más adelante. Después de la muerte de José, de sus hermanos y toda su generación, se levanta sobre Egipto un nuevo rey. Y aquí tenemos un problema, porque este rey nuevo que se levanta no sabe nada de José, no sabe lo que José hizo, no sabe la prosperidad del reino, a qué se debió. Y se pregunta, ¿y de dónde salió toda esta gente? Porque toda esa región de Gosén está llena de gente que no tiene nada que ver con nuestro reino. Por temor entonces a su multiplicación, el faraón decide quitarles lo que ya ellos tenían, quitarles sus posesiones, barrer con todo. Los esclaviza y les impone impuestos. Además, para evitar su sobrepoblación, decreta que los niños varones sean ejecutados. Y aquí encontramos, en el Éxodo 1:16, dice
el faraón. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces aquí ya sabemos la historia de que una mujer hebrea fue encargada de un niño que pusieron en una canasta que se llamaba como Moisés. Ante la situación de miseria y servidumbre vivida por el pueblo, ellos claman a Dios. El pueblo clama a Dios. Estamos esclavizados, estamos viviendo miseria. ¿Qué podemos hacer? Entonces Dios les levanta a Moisés. Éxodo 2:23 nos dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, de esa esclavitud. Dios levanta entonces, como dije, a Moisés, a quien envía delante de Faraón. Ya sabemos lo de las plagas y todo esto, lo cual forza al Faraón a dejar ir al pueblo. Ok, váyanse de aquí si es lo que quieren. Ya también conocemos parte de esa historia. Dice el Éxodo 12:37: y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres. Como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea que 600,000 hombres, sin contar los niños, estamos hablando de unos 1,200 personas, de ellas con sus esposas. Estamos hablando de los niños, vamos a decir que habían 4 o 5 por pareja. Estamos hablando de más de 1,000,000 de personas cuando salieron de allá. Pero miren lo que dice: debido a que junto con ellos partieron toda clase de gentes, como nos lo dice en el verso siguiente, noten el Éxodo 12:38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Esas clases de gentes, esas personas estaban acostumbradas a las tradiciones egipcias, a sus dioses, a sus ídolos. No tenían entendido que Dios era el que les había proveído la posibilidad de salir de allí porque ellos habían clamado a Dios. Entonces aquí tenemos un problema, un problema de contaminación. Es como cuando alguien estornuda, no se tapa la boca y terminamos en la casa todos con gripe, ¿correcto? Algo pasó como eso, porque cuando salió toda esta gente, entonces ¿qué dijeron algunos? No, pues vámonos con ellos porque también estamos aburridos aquí con el faraón, estamos aburridos de ser servidumbre. Y eventualmente, cuando salen ellos y se vienen los demás pegados, ellos traen entonces a sus ídolos. Ahí andan con sus cadenitas, con sus escapularios, como decir algo hoy en día. Entonces, ¿qué pasó? Que este simple acontecimiento conlleva a la desobediencia delante de Dios, quien les guía hacia la tierra prometida por un camino de a pie, que pudo haber estado allá 2 meses. Se calcula que más o menos desde donde estaban hasta la tierra prometida eran unos 2 meses de camino, pero se demoran 40 años, porque Dios los guía por una vuelta, por el camino largo. ¿Por qué los guía por allá? Porque Dios quiere que se purifiquen. Dios quiere que empiecen a ser obedientes. Dios quiere reformar sus tradiciones y acercarles a Él. Y en esos 40 años hay un problema, porque muere toda una generación y hay una cantidad de muertos debido a esa desobediencia. Deuteronomio 7, noten que cuando ya están cerca de la tierra prometida, ellos deben enfrentar batallas que son sangrientas. Primero guiados por Moisés, después guiados por Josué. Y aquí en Deuteronomio 7, del 1 al 5, dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, aquí les hablo a través de primero de Moisés y luego de Josué. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú,
y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, no tendrás de ellas misericordia. Y no, esto es muy importante, no emparentarás con ellas. No emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor mío, el furor de Jehová, se volverá contra ustedes, se encenderá contra vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Eso era todo lo que debían de hacer. Y aquí tenemos a un Dios furioso que les está diciendo, mira, no salgas, no vayas, no te juntes con, no emparentes con ellos. Porque el solo hecho de emparentar con ellos vas a crear entonces una división entre ti y yo, entre tú y yo. Detenernos ante un aviso que dice stop mientras vamos manejando es algo simple. Puede parecer una regla simple de obedecer, ¿o no? Detenernos ante una señal de stop. Pero cuando estamos habituados a movernos rápido, habituados a ver ese tipo de anuncios, a desobedecer, aun cuando sea para nuestra propia protección, entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos, nos olvidamos de las consecuencias que indefectiblemente terminamos pagando. ¿Cómo las pagamos? Tráquete, un accidente. Terminamos sin un brazo, terminamos con dolores de cabeza como mínimo, con la espalda rota, el carro se nos destroza. Y obviamente, todo por ignorar una señal. O por decir con una excusa, es que estaba apurado, es que andaba apurado. Por no acatar la orden de Dios en su arribo a Canaán, entonces, los israelitas tienen que enfrentar problemas de cautiverio y de sumisión. Ya estudiamos aquí el libro de Jueces. Cómo Dios les manda jueces, cómo Dios los levanta cuando ellos claman, cómo entran en cautiverio por años. Y el pueblo de Israel estuvo cautivo por 8 años, por 10 años, por 18 años. ¿Por qué? A causa de eso. Ellos mismos crearon el problema cuando empezaron a enfrentar estos pueblos que fueron encontrando en el camino y se apropiaban de las cosas que más les convenían. Tomaban a la gente, no quemaban las estatuas como Dios les había dicho. Israel fue entonces sometido por los reyes de los pueblos una y otra vez. Y por varios años. Leímos que cada vez que clamaban, Dios los escuchaba, los perdonaba, y mediante un juez elegido por Dios tenían paz. Pero esa paz se terminaba y volvían otra vez al problema cuando el juez moría, se hacía viejo. El último de esos jueces, Samuel, es llamado por el pueblo. Y el pueblo le dice, mire, todos esos pueblos tienen reyes, nosotros queremos un rey como ellos. Ya estamos cansados de que nos estén guiando con jueces. Tal vez si tuviéramos un rey las cosas irían mejor. Dios le había dicho a Samuel, mira, ellos no pueden tener un rey porque un rey los va a esclavizar, les va a poner impuestos, va a tener... Entonces, obviamente Samuel les dice al pueblo, no van a tener un rey porque si ustedes tienen un rey, los va a esclavizar, les van a poner impuestos, los van a torturar más. Los van a hacer servidumbre. Pero ellos no toman en cuenta esos consejos, esas recomendaciones. ¿Y qué pasa? Que Samuel dice, ok, quieren un juez. Entonces Dios a regañadientes, vamos a decirlo así, le da un rey. ¿Quién es ese rey? Saúl. Saúl entonces es elegido como rey,
por Samuel porque Dios le asigna esa misión. Aquí Saúl eventualmente, ¿qué pasa? Que desobedece a las instrucciones dadas por Dios con respecto a la destrucción del pueblo cananeo de los filisteos. Ellos toman control sobre Israel y él es quitado de su trono, eventualmente, como dije, resumiendo rápidamente. Aquí es David quien pasa a reemplazarlo y es proclamado rey cuando heroicamente pelea ¿con quién? Con Goliat. Cuando ya pelea con Goliat, entonces él dice, queremos rey, tú vas a ser el rey nuestro. David entonces empieza a ser el rey de ellos. Y cuando Salomón sucede a David su padre, ya más adelante en el trono, Salomón le pide sabiduría a Dios. Primera de Reyes 3:9 nos dice, hablando Salomón, le pide a Dios sabiduría. Dice, este pueblo es muy grande, yo no creo que pueda controlarlo. Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Este pueblo tan cabeciduro, digámoslo así, porque ya ha tenido la experiencia con ellos, ya ha visto cómo a través de las crónicas el pueblo se ha convertido, ha dejado a un lado a Dios para hacer lo que quiere hacer. A Dios le agrada su petición y le responde así. Miremos lo que dice en Primera de Reyes 3, 11 al 13. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. La prosperidad de Salomón como rey de Israel va mucho más allá entonces. Aquí le dijo, te voy a dar sabiduría y también te voy a dar riquezas. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí Salomón cae otra vez en la desobediencia delante de Dios. Y aquí encontramos a un Salomón, Primera de Reyes 11. Saltamos a Primera de Reyes 11 del 1 al 2. Y le dice, pero el rey Salomón amó, atención a esto, además de la hija de Faraón, que no tenía por qué irse a mezclar con la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ella, no emparentaréis con ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, ¿qué pasará? Harán inclinar su corazón en pos de sus dioses, lejos de mí. Y es lo que pasó. A ellas pues se unió, dice el verso, Salomón con amor. Ante la actitud de Salomón, Jehová se enfurece y decide quitar el reino de sus manos. Claro, como es natural. En Primera de Reyes 11:11. Voy a tener que suspender aquí porque ya me agarró el tiempo. En Primera de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios divide entonces el reino de Israel. Dios divide el reino de Israel, que agrupaba las tribus del norte y del centro, con su capital en Siquem primero y luego en Samaria. Ahí tenemos en el mapa el reino de Israel, que todo eso era Israel. Pero entonces, ¿qué pasa? Que aquí, debido a la desobediencia de Saúl, del rey, entonces le divide todo esto. Lo divide en el reino de Israel y en el reino de Judá. Y obviamente estos dos reinos tienen sus reyes.
Y en esto encontramos en el libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, historias increíbles de desobediencia, de personas que hacen a un lado a Dios y se dedican otra vez a la idolatría. Dios les castiga, Dios les reprime. Pasan reyes por uno y otro rey, haciendo en su mayoría lo malo delante de los ojos de Jehová. Y vamos a dejar aquí este estudio porque quiero que ustedes mediten un poco sobre lo que ha sucedido, sobre la manera como Dios nos advierte. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, nos dice Dios. Y sin embargo lo hacemos, como dije antes. ¿Por qué? Porque queremos ignorar a Dios, porque tal vez las compañías, las amistades, lo que hemos escuchado a través de los TikToks, del Facebook, de todo el mugrero que nos mandan, entonces nos vamos apartando de Dios, lo vamos haciendo a un lado y nos olvidamos que hay un manual de vida que nos dice, mira, te estás contaminando, te estás dejando arrastrar por este tipo de conveniencias que no son ninguna conveniencia para tu alma y eventualmente vas a estar lejos de mí, eventualmente vas a estar haciendo lo que dicen los videos, lo que dicen los TikToks, vas a estar hablando con ese mismo lenguaje y obviamente no es lo que yo quiero. Yo quiero que tú seas bendecido. Amén.